Hola amigos de JBC Online. Un placer volver nuevamente con ustedes en este día jueves 22 de febrero. Hoy contamos con distinguidas personalidades invitados, los doctores Edgar Lama y Douglas Torres Ferod. Doctores, bienvenidos, gusto saludarlos. Muchísimas gracias, doctor. Douglas. Muchas gracias, Víctor Hugo, y qué bien que estamos con nuevos rostros aquí de opinión en lo que es el aspecto tecnopolítico, económico, social, ¿no? Como el doctor Lama. Bueno, gracias y a la carga, mi estimado Víctor Hugo. A la carga, dijo Vargas. Doctores, han pasado pocos días de la consulta popular que nos convocó el señor presidente de la República, y en los escenarios políticos y económicos tenemos que tratarlos de una u otra manera. Ya se ha constituido la comisión para designar a los señores consejeros transitorios del Consejo de Participación Ciudadana, pero me preocupa un tema: las declaraciones de la señora vicepresidenta de la República que acaba de efectuar en la ONU. 2, las declaraciones del señor ministro de Finanzas, que no se va a firmar acuerdos o tratados de libre comercio. ¿Qué mismo sucede? Tenemos que dejar la parte dogmática, tenemos que ser pragmáticos para poder avanzar y desarrollar el país, porque todo el mundo criticó al anterior gobierno. No hay empleo, hay corrupción. Nos convocamos a esta consulta popular para combatir la corrupción, pero si no se genera la economía. Bueno, dentro del punto de vista médico al que yo me pertenezco y en el punto de vista global, realmente después de la toma de posesión del año pasado en mayo, no hemos visto un cambio mayor hacia la dirección que vamos en la economía. No existe ninguna otra fuente de empleo sustentable, permanente, que no sea por parte del gobierno. Y el gobierno, como está con falta de liquidez, no está contratando. Entonces la parte del dogmatismo creo que debemos dejarla a un lado y comenzar ya a tratar de subsistir. Tenemos ejemplos como el de Venezuela muy claro, y aquel que no lo quiera ver, con todo respeto, aquel que no lo quiera ver es porque no lo desea. No creo que ese país, siendo uno de los grandes de América, esté mejor que cualquier otro país, ni a su nivel, ni a 10 niveles inferiores que él. Entonces, tenemos que comenzar a pensar de que el concurso de la actividad privada tiene que ser o es un motor indispensable para poder sacar a nuestro pueblo, por lo menos de la hambruna que estamos padeciendo ahora. Doctor Douglas Torres, bueno, diálogo. ¿Hasta cuándo los diálogos? Bueno, se van a quedar sin saliva, pues tanto diálogo, van a secar la garganta. Yo pienso que ya el país requiere otros escenarios, el país requiere otro tipo de líderes. En estos momentos tenemos una terapia intensiva en el aspecto económico, en el aspecto social, en el aspecto prácticamente educativo también. No hay que dejar de lado eso, de la educación. Yo sí considero que en estos momentos los gestores de la función ejecutiva, legislativa, la función de transparencia, que bueno, ya tiene que venir un cambio radical. Yo sí creo que amerita que buscar mejores hombres. Y el presidente de la República ya es hora que empiece a gobernar como es debido, ya tome decisiones, ya tiene que llegar a una parte que se llama el neurogobierno, y el neurogobierno es una ciencia nueva, con técnica nueva, que es para analizar las tomas de decisiones a nivel gubernamental, el estudio psicosomático, el estudio sociológico, el análisis, en la toma de decisiones de lo que es administrar un gobierno, planificar un gobierno, organizar un gobierno y tomar decisiones en un momento determinado que beneficie la manera de mejorar lo que es el buen vivir, más que todo, en todos los aspectos, en salud, en educación, y también no olvidarse, mucha gente habla de soberanía, pero ¿qué soberanía hablamos? Primero, solucionemos el problema de la soberanía económica, que es un error sustancial, porque hay ¿Y qué es la soberanía económica? La soberanía económica tenemos que analizarlo desde el punto de vista constitucional. Ahí está la estructura, los elementos fundamentales de la soberanía económica. Uno de ellos es la deuda pública, el otro es la política comercial.
¿Qué está pasando con el aspecto tributario, el régimen tributario? ¿Qué está pasando con la política económica? ¿Qué está pasando con la política internacional? Esos son los elementos para nosotros poder hablar de soberanía económica. Sabemos que no tenemos en este momento una deuda, un dinero propio, es decir, una moneda propia. Entonces, partiendo de ahí, tenemos que fortalecer aquello, independizarnos mucho mejor, porque los dólares no los fabricamos aquí, los dólares están afuera. Entonces, por lógica, tenemos que tener, ¿qué cosa? Un proyecto de atraer inversiones, menos restricciones en todos los aspectos, desbaratar todos esos aranceles, optimizar los aranceles, hacer un análisis costo-beneficio de cada uno de los aranceles a nivel internacional. Proseguimos, amigas y amigos. Doctor Lama, don Douglas Torres hablaba precisamente o analizaba el tema de la soberanía que expuso la señora vicepresidenta de la República en los organismos internacionales. Mi pregunta, doctor Lama, ¿cuál debe ser la política de Estado de largo plazo que debe aplicar en este caso el régimen del licenciado Lenín Moreno para generar empleo, para generar recursos económicos, para mejorar los salarios en el país? Bueno, si hablamos de soberanía, el tema de soberanía es un tema tan trillado y demagógico que tiene que ver muchísimo con la inseguridad personal. Si a mí me dice un médico, no, que usted es médico, que tal cosa, sí, yo soy cirujano de corazón y lo hago tan bien o mejor que todos los cirujanos de corazón del mundo. Venga, hágalo. Yo no necesito que alguien diga y esté cacareando mi soberanía porque yo la tengo dentro de mí. Yo soy ecuatoriano. Me gusta el caldo de salchicha, el bolón de verde y el yapingacho, que es nuestros platos y mucho mejor que cualquier plato de cualquier parte del mundo. Eso es soberanía. Saber que uno es bueno, no comenzar a decir que tal cosa, que somos. Tenemos que tener claro, tecnológicamente hablando, nosotros no estamos a nivel, no tenemos el dinero para una experimentación como hacen los países del primer mundo, que es lo que ellos venden, tecnología. Entonces todavía no estamos a ese nivel, todavía no estamos, pero tenemos que mantener una soberanía. ¿Cuál es el plan? Nosotros tenemos que seguir siendo dignos estudiantes y aprendices y respetuosos de lo que nos puedan enseñar los demás. Económicamente, como ya lo decía el doctor Douglas, no tenemos moneda. ¿Qué necesitamos? Necesitamos de inversión extranjera. Pero ¿cómo podemos tener una inversión extranjera si es que un inversor extranjero, primero para poder sacar sus dividendos bien ganados, tiene que pagar un extra del 5%? Es dinero de ellos que viene a trabajar acá, perfecto, y luego cuando tiene que llevárselo por una necesidad, por algo, tiene que pagar un extra del 5%. Y ahí tenemos una desventaja. Segundo, ¿cómo podemos nosotros tener soberanía si es que aquí, cuando llegue, tenemos un sistema judicial todavía en el cual está vendido al mejor postor? No, que es que mi primo, que tal cosa, que fulanito, que menganito, y desgraciadamente todavía no se corrige. ¿Cómo podemos tener nosotros soberanía e inversión extranjera si no damos paso a inversión? Irlanda, un país muy pobre, tal vez más pobre que nosotros, lo único que son más blanquitos y tienen ojos azules, ¿sí? Pero irlandeses iguales, país pobre, pobrísimo. Para poder mejorar, ¿qué hicieron? Abrieron a todas las compañías del mundo 5 años de exención tributaria. Y si usted puede ver en una época de los años 85, 86, 90, 90 y pico, todas las máquinas de computación del Mac, de IBM, todas eran hechas en Irlanda. ¿Por qué? Porque movieron sus factorías y ahí hubo un reflotamiento de la economía de ese país para poder entrar en la Comunidad Económica Europea. O sea, han pasado ya 9 meses, se aproximan, de régimen de el licenciado Lenín Moreno y aún no hay confianza, les consulta a ustedes, doctores, para poder invertir. ¿Hay seguridad jurídica en el país? Bueno, muy interesante las preguntas que tú haces, Víctor Hugo, y también las contestaciones que tiene aquí nuestro doctor, un médico, ¿no?, muy profundo y conocedor de cultura general, más que todo de economía, que yo no entiendo por qué. Imagínense, hay muchos funcionarios públicos que tienen una rama de economía y no pueden hablar tan bien y tan acertadamente como usted, doctor. Pasa algo. Mucho tecnicismo. Ya. No tanto eso. Lo que pienso es que la educación,
También hay que hablar de la soberanía, también tiene que ver mucho con la educación. Yo, para fortalecer una soberanía, la educación, ¿cómo voy a suscribir yo como universidades, con universidades del tercer mundo, cuando yo veo que necesito dinero y el dólar es del primer mundo, del imperio que le llaman muchos, y muchos les gusta a los corruptos el dólar? Cuando les interesa es atacar al imperio, pero para enriquecerse ilícitamente, ahí sí les interesa el dólar. Entonces yo sí considero que debemos de firmar todas las universidades, la academia en general, con universidades del primer mundo para ver el crecimiento, la investigación, hacia dónde van las líneas de investigación, en la salud, en la economía, en las finanzas, en el comercio Usted es internacional. catedrático precisamente en una nueva área. Es importante que antes de cualquier cosa, Víctor Hugo, si muy pocas personas pueden hablar técnicamente de soberanía, peormente académicamente. Ya, Y allá aquí, voy. en ese lado, veamos de la soberanía económica, que es fundamental para lo que usted decía, trabajo. ¿Qué se ha invertido para la investigación precisamente en la academia? ¿Qué conocen ustedes como catedráticos que son de una universidad pública? ¿Es suficiente las universidades del milenio que se han creado? Les consulto, doctores, a ambos. Bueno, yo soy sincero, las universidades son como las personas. Si usted comienza a caminar, no le pueden regalar una bicicleta porque todavía no se puede caminar hacia la bicicleta. ¿Ya? Y no le pueden exigir que maneje un vehículo porque usted recién está caminando. Nuestras universidades tienen 500 años de atraso, no atraso porque seamos atrasados, sino históricamente hablando, ¿sí? Nuestras universidades necesitan todavía más aliento. Podemos preparar todavía profesionales aptos para trabajar en cualquier parte del mundo. Si no tenemos la capacidad todavía de trabajar con esos profesionales y que un gran porcentaje de nuestros graduados universitarios sean totalmente competitivos a todo nivel del país y del mundo, entonces menos podemos entrar a la investigación. No estoy en contra de la investigación, ojo. Pero la investigación seria requiere muchísimo dinero, muchísimos fondos. Los americanos los llaman grants. En muchas universidades viven profesores eméritos que se dedican solamente a la investigación porque ellos consiguen los fondos para su investigación y pueden manejar un sustento adecuado como ellos quieren y dedicarse a investigar lo que a ellos les gusta con los medios que ellos necesitan. Pero hablamos de cientos de millones de dólares. Que nosotros tal vez esos cientos millones de dólares podemos utilizarlos ¿para qué? Para sacar del analfabetismo a nuestra gente. Yo fui profesor universitario y me retiré. ¿Por qué? Por la pena de ver que la gran cantidad, o todos mis alumnos, la mayoría, por decirlo así, eran analfabetos funcional. Y me van a decir, ¿qué es eso? ¿Qué locura habla el doctor? Analfabeto funcional es aquel que puede leer y leen perfecto, punto y coma, punto, y luego le preguntas, a ver, señor, explíqueme con sus palabras lo que usted acaba de leer, qué es lo que usted entendió con sus términos, y no tienen idea. Saben leer, pero no traducen lo que ven, lo que leen. Escuchan, pero no entienden lo que se les dice. Entonces el examen es a base de fotocopias, de memorizar y de preguntas que el profesor tiene que haber dicho de la clase. Y si usted le dice a los estudiantes universitarios, vamos a tomar examen, automáticamente todititos se ponen separados como si fueran criminales. ¿Por qué? Porque el profesor piensa que van a copiar. Y esa es nuestra cultura. ¿Y hasta dónde la responsabilidad también del catedrático, del profesor? Le consulto igualmente a ustedes, doctores, porque toda la responsabilidad en el estudiante y la responsabilidad del catedrático que también van con los libros de hace 100 años atrás y no se actualizan. Es interesante tocar este tema, ¿no? No nos estamos aperturando ni abriendo de los temas profundos del país. Más aún, estamos tocando un elemento la academia de la educación es fundamental. Mire, la investigación genera conocimiento y el conocimiento genera crecimiento. Y todo ese crecimiento que ha generado esa investigación genera un mercado del conocimiento. Y aquí el mercado del conocimiento recién pretendemos realizarlo, ejecutarlo, dinamizarlo a través de las investigaciones que hacen los docentes de las universidades. Pero mucho cuidado, hay muchos investigadores, entre comillas, de última hora, ¿no?, que nunca han hecho ni siquiera una carta a Papá Noel y ahora hacen artículos científicos, artículos académicos, artículos técnicos. Eso se llama prostitución de la investigación. Entonces, la universidad tiene que vigilar qué línea de investigación requiere cada uno de los sectores donde se encuentra el ámbito de acción de las universidades. Si yo requiero, si mi área de investigación es el área agrícola, por favor, las líneas de investigación tienen que estar dirigidas ahí. Por ejemplo, la Universidad de Guayaquil
en la cual me siento muy honroso de haber salido de la Universidad de Guayaquil y me siento un profesional exitoso por haber salido de la Universidad de Guayaquil. Eso sí tiene, y tuvo una mejor revista de Guayaquil, tuvo los mejores científicos y médicos, pero muchos estudios a nivel internacional. Y ahora, ¿qué pasó con esa revista de la Universidad de Guayaquil? Estamos incorporando revistas que son ajenas en nuestra cultura, en nuestra visión. Miren ese tipo de cosas. Entonces, la investigación tiene que ser con pinzas, líneas de investigación. Y otra cosa, nosotros tenemos que contratar verdaderamente doctores, PhD, ¿para qué? Para que dirijan la investigación, no para que dirijan nuestras universidades. Todos ustedes ahora son los con PhD. Culturas extrañas a las nuestras. Gente que se requiere PhD, doctores, para que apuntalen la investigación, desarrollen la investigación, no para que dirigen las unidades académicas. No, porque eso se requiere cultura ancestral, cultura moderna, ortodoxa, hasta cierto punto, pero también tiene que cambiar basado en la visión y misión institucional. Y no olvidarse también, mi estimado doctor, que los sistemas de educación, el modelo de educación superior tiene que cambiar. Claro. Tiene que cambiar. No se olvide que nosotros estamos jugando con el futuro de la patria. ¿Por qué estamos preparando profesionales del futuro con conocimientos del pasado? Ahí está el problema, pues. Ahí está el problema. Van a los cargos públicos, ¿qué van? Se olvidaron de la profesión, de la actividad, de las funciones, de sus atribuciones y se dedican a hacer otras cosas dolosas. Eso es. Hay que analizar eso profundamente. Claro. Y doctor, estamos, qué lindo, ¿no? En esta mañana soleada, don Diego, a orillas del estero salado desde la ciudad de Guayaquil con estos dos distinguidos profesionales. Viene una parte muy sencilla, el término es muy sencillo. La universidad es como una máquina de hacer jugo. Bien. Si usted le mete limones agrios, le va a salir limonada agria. Si no van estudiantes adecuados, no van estudiantes de secundaria preparados. ¿Qué pasa con el profesor de secundaria? El más chévere, el más bacán, es el que se va a chupar con los amigos, con los estudiantes el fin de semana, ¿no era? Se van a chupar y chévere, y ese man es redondo porque nos pasa a todos. Y desgraciadamente de eso se basa la situación. Entonces, el muchacho que tiene, para mí, yo le soy sincero, el estudio secundario es fundamental, fundamental. ¿Qué es lo que yo haría? Muy sencillo. Historia del Ecuador. Profesor de Historia del Ecuador le dice, fulanito de tal, usted hágame un libro de la historia del Ecuador. Pero además de que me hace el libro, tome 50, 100, 200, 300 mil dólares, lo que sea por ese libro, cópielo, revíselo, saque el autor, pero necesito de la historia del Ecuador 5.000, 8.000, 10.000 preguntas de multiple choice. Listo, aquel muchacho que se sabe las 10.000 preguntas, pasa su año, digamos, se la sabe y le toma un examen, que tiene que ser randomizado de eso, de cada una de las materias. 40% del valor de las notas de los exámenes de primero o sexto grado, y eso sí, al final de sexto curso, la gran examen de selectividad, sobre todo los libros de historia, de geografía, de matemáticas, que se hicieron en el estudio del pensum de los 6 años anteriores, nacionales o por 2 ciclos que tenemos costa y sierra, por ciclo y costa, con las preguntas sacadas en ese momento de ahí, de ese banco de preguntas nacional. Los mejores promedios escogen su cátedra. Ay, no va a salir uno llorando, no, es que yo quería ser doctor y por la estupidez del examen. No, mijito, si sacaste 50 sobre 300, ¿cómo quieres ser doctor? Pues estudia. Entonces todas esas preguntas que salen, que yo quería que ser doctor y ahora me mandaron, pregúntele cuánto sacó en el examen. Nadie le va a decir cuánto sacó en el examen. Entonces, un examen en el cual se delimita la cancha, con las preguntas ya sabidas en un banco de preguntas. El que se sabe 50.000 preguntas es el mejor bachiller. El mejor bachiller, 10 mejores, 20 mejores bachilleres, si no es el gobierno, cualquier empresa privada le auspicia y le dice, venga, mijo, escoja la universidad que quiera, a la materia que quiera, se va a estudiar allá y regresa después a devengar lo que usted ha aprendido. Y esos son los profesionales que debemos ir comenzando a formar, pero tiene que ser desde el bachillerato. Pero ¿cómo podemos tener un bachillerato adecuado? Si vamos afuera del colegio y acompañamos a cualquier grupo de muchachos caminando y en la esquina se compran la H y se quedan todo el día sentados ahí, así como bobos con la H. Lamentable, ¿no? El doctor Torres habló de estrategia. Doctor Lama, ¿qué estrategia de crecimiento debe adoptarse entre el gobierno y el Estado? Y si nos ayudan a diferenciar lo que es el Estado y lo que es el gobierno. No sé, doctor Torres o doctor Lama. Ok, bueno, yo pienso que a nivel de país es el área territorial, las culturas, las etnias, los que habitamos, la diversidad, ¿sí? El aspecto turístico, los relieves, los océanos que estamos rodeados, los ríos,
¿sí? De los puertos. Es decir, es una cultura, un territorio prácticamente. La parte aérea, la parte marítima, la parte fluvial, etcétera, etcétera. Y la nación, casualmente, somos todos nosotros, los ciudadanos de diferentes etnias que a veces estamos aquí. Por ejemplo, aquí en el país están más allá de 30 etnias, por si acaso, ¿no? Sí, entonces a veces desconocen muchos que hablan de la diversidad. Las personas que manejamos y conocemos algo del Estado, debemos conocer también esa historia ancestral, ¿no? De las etnias, esa cultura que tenemos que rescatarla. Entonces yo creo que a nivel de gobierno, solamente el gobierno, para mi modesto criterio, tiene que manejar es la administración presente de los recursos, tanto humanos, recursos sociales, recursos de infraestructura, etcétera, etcétera, para el bienestar. Ahora, ¿a quién le corresponde poner los hitos para el futuro? A la legislatura. Es decir, la Asamblea Nacional es la que promueve, manifiesta, expresa a través de normas jurídicas, ¿no? A través de la emisión de las leyes, ¿no? Todas las conductas relevantes a futuro. Entonces, porque la ley no es hacia atrás, no es retroactiva, sino hacia adelante, ¿no? Entonces yo creo que todo ese tipo de cosas, lo que es el futuro, la legislatura. Ahora, ¿quién juzga el pasado? Ahí está lo importante. Quien juzga el pasado es la Corte. Pero tenemos una debilidad deontológica a nivel de la Corte, a nivel de la función ejecutiva, a nivel de la función legislativa. Aclaro, aspecto deontológico, lo que es entre la moral y el derecho. Es ¿Están decir, en deuda entonces las funciones del Estado por con el pueblo ecuatoriano? Más aún, ahora son 5. se han asentado en estos 10 años más 1, 11. No, se requiere un cambio sustancial en las funciones del Estado. Ahí está llevar personas nobles que han experimentado con su juventud, han llegado, pero no llevaron experiencia para tomar decisiones. Entonces ahí están los errores, ¿no? Ahora son los errores que ellos a la larga, miren que se ha fraguado esos errores, altos niveles de corrupción. Hay muchos jóvenes que ahora ya no son jóvenes, ya sume los 10 años, ahora tienen sensaciones sospechosas de riqueza. Entonces eso hay que analizarlo de un momento a otro. Nosotros que tenemos 60 años, que nos ha costado tener nuestras cosas, en cambio ellos de un momento a otro ya tienen muchos bienes, ¿no? Entonces, y mucho más. Entonces todo este tipo de cosas tiene que ver con el aspecto deontológico de un Estado. Entonces, muy bien su pregunta, entre un gobierno y el Estado permanece, los gobiernos cambian. Entonces los líderes o los que supuestamente llevan o llegan a Carondelet, yo creo que deben de reflexionar primero en a quién poner. ¿A quién poner? No es mis amigos, mis agnados, mis cognados, ¿no? O mis alcahuetes, no, en los puestos relevantes, sino personas que tomen decisiones, lideren procesos. Porque ahora lo que hemos visto solamente es, ¿quiénes? Gente que derivan solamente decisiones. Es para que tomen decisiones, no piensan procesos ni lideran procesos. Ahí está uno de los problemas de la administración pública. ¿Dónde están los 11 principios que dice la Constitución del Estado? La eficiencia, la eficacia, sí, lo que es la parte ética. ¿Dónde está? No puede, imposible. Entonces no se puede, tiene que evaluarse. Y más aún ahora que estamos a puertas de constituir un nuevo Consejo de Participación Ciudadana. Hay una frase interesante, dice que los señores que van a ir van a evaluar, y ahí sí yo creo... ¿Y quién los evalúa ahí? A eso vamos a ir. Es decir, hay que ver dos puntos. Hablar sobre la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, algo muy delicado. Se requiere personas que conocen técnicamente lo que es el control del Estado y el control social. Aquí creen que porque yo pertenecía a un gremio X, con todo respeto, ¿no? Ya tengo la capacidad y la competencia para yo estar presente o porque yo soy abogado y estuve hace muchos años ejerciendo la profesión, yo soy abogado. No. Yo con todo respeto, ellos conocen de su área de expertise, de su academia, de su profesión. Pero para el control social del Estado se requiere otras facultades, otras competencias, otras capacidades. Yo quisiera saber primero que me conceptúan qué es control del Estado y qué es control de gobierno. Yo los evaluaría a los nuevos que van a ir. Dígame primero, antes de todo de su currículum, no me interesa su currículum. Quiero el plan de acción que usted, si ser elegido, va a ejecutar como miembro del control de participación ciudadana y control social. Eso me gustaría. Dame el plan, solamente el plan. ¿Qué entiende? Doctor Claro, Lama. Sí. Perdón, con todo respeto, y le digo, ninguno de ellos
está, ni tiene por qué saberlo, porque no está su línea de pertinencia, no tiene su capacidad y competencia. Entonces, de una vez los disculpo. Doctor Lara. Bueno, lo del Consejo de Participación Ciudadana es una cosa nueva, inédita. Recién tuvimos uno, que fue el caso. Dos hemos tenido, que realmente si la gente lo aprobara tuvieran prácticamente cero de aceptación. Y el nuevo que se va a formar, es decir, son cosas nuevas, inéditas, inventos del sistema tradicional de gobierno que dicen que va a funcionar, pero yo realmente no veo ningún futuro a esto, más que crear una fuerza en la cual puedas controlar todas las funciones de control del Estado, nada más. Lo que decía el finado, ¿cómo se llama? Perdón, el pasado presidente, que iba a darles el control total de los poderes del Estado, y cuando él lo tenía, era absoluto. ahí estaba bien. Ahora, ustedes conocen, en los regímenes presidencialistas, dice, ¿cuál fue el objetivo en el año 2008? Crear el Consejo de Participación Ciudadana para despolitizar la designación de las autoridades de control. Pero si observamos en Estados Unidos y más de otros países del mundo, mucho más desarrollado que nosotros, es el presidente de la República el que envía al Senado, al Congreso, la nómina para fiscal, para contralor, para procurador, etcétera, etcétera. Y acá vienen a crear el agua tibia y se ha despolitizado la designación de las autoridades de control y los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Para nada. Si lo primero que tienen ahí es el número de afiliación y el color de su partido. Es decir, yo no entiendo cómo puede mandar a alguien que tiene que despolitizar que sea partido político. Yo no tengo ningún partido político y a mí no me consultan. No es que sea miembro, ni que sea capacitado, ni nada, pero habemos muchísimos que no tenemos partido, no tenemos ninguna acción política y no los consultan. Y es decir, ¿y qué es lo que ponen? Ponen a una señorita y a una abogada, creo que es, pero que tiene Alianza País. Es lo que he estado viendo de los últimos, porque realmente yo le digo, si usted me dice a mí como pueblo, las personas que andan, mis empleados y personas que trabajan conmigo, los otros médicos, no les interesa porque saben que eso es un amarre. Y ya lo tienen claro, solamente es un subterfugio para poder seguir controlando el país. ¿Qué hacer entonces para volver a la institucionalidad? Pues? Volver a la institucionalidad, perfecto. Volver a la institucionalidad nuevamente es crearle respeto a las instituciones. Desgraciadamente eso creo que va a tomarnos un par o algunas generaciones. No tenemos juventud. No tenemos juventud, Víctor Hugo. Nosotros estamos perdidos y se los ruego, todas las ciudades grandes del país, grandes estoy hablando a nivel de Ambato para arriba, todas las ciudades grandes del país tienen una década, si no es más bien, un quinquenio perdido, porque son los estudiantes de 8, 10, 15, 16 años, todos, el 80% o el 30%, el 80% han probado y más del 30 y 35 están perdidos en la droga. Esto de la minidosis y eso de la estupidez, de la cantidad permitida, perdóneme, eso acabó con nuestra juventud, que es lo que querían lograr, una juventud insensible a todos los cambios, a todas las miserias. Dentro de poco se hablaba tanto y se cacareaba de la cola y el sándwich que tenían que ir a las manifestaciones. No, ahora por sus 2 o 3 dosis de H van a ir todos a las manifestaciones. Es decir, es que eso es lo que está pasando. Luego, ¿qué va a pasar con eso? Quedarán 3 o 4, entre comillas, los pelucones más cuidados, que desgraciadamente tendrán que tomar el rumbo y se crearán más odios sociales. Si es que estos muchachos, porque yo lo veo con las generaciones más jóvenes, quieren quedarse en el país. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Usted va a la universidad. Las universidades están perdiendo realmente el deseo y la identidad de crecer como país, porque lo único que ven es componendas. Yo me pongo al lado, supongamos que yo no fuera doctor, supongamos que yo fuera un obrero de la construcción, un tipo que puede levantar y subir un balde de concreto 6 pisos, 60, 80 veces al día. Usted lo quiere hacer y yo lo quiero hacer el día siguiente, no nos levantamos. Téngalo claro, es decir, yo cuando era más chico, una vez me puse en la cadena de bajar los bloques de concreto de una plataforma. En la cadena me puse. Y se lo juro que en la tarde no podía mover los brazos. Ese trabajo fuerte. Si yo tengo eso y me quedo sin trabajo, por agua metido porque ha bajado la construcción, me subo a un colectivo, tengo que darle de comer a mis hijos, lo asalto con todo gusto. Porque tengo que darle de comer a mis hijos. Si yo veo a los padres de la patria, los asambleístas, cómo se ferian el dinero impunemente.
Se habla hoy día estaba escuchando la autopista de, ¿cómo se llama? De La Coya. 25 millones de dólares cada kilómetro. Entonces, ¿yo qué es lo que voy a subirme? Para poder arranchar $30 para darle a comer a mis hijos 3, 4 días. Con todo derecho, si el padre de la patria me está dando la venia, el asambleísta, porque él lo hace y nadie le dice nada. Ya que nombró a los asambleístas, doctores, sí, doctores Lama y doctor Torres, precisamente la Asamblea va a tratar la ley de inversión que envía el señor presidente de la República. ¿Cómo observan ustedes esta ley de inversión? Y dos, ¿cuál es el rol del sector financiero que debe adoptarse en nuestro país con este nuevo gobierno? Ley de inversión y el rol del sector financiero, por favor. Una pregunta muy interesante, Víctor Hugo. Yo sí me gustaría, ahora que estoy haciendo unos artículos que tienen académicos para publicarse en revistas indexadas, yo estoy viendo algo muy tétrico. ¿Sí? Cuando dice que hagamos una ley de inversiones, bajemos los aranceles, subamos los aranceles, aumentemos los impuestos. Yo pienso que estamos perdidos con el escenario del contexto mundial y contexto internacional. Tenemos que analizar hacia dónde va la economía mundial, hacia dónde va la economía internacional. Entonces, cuando ya sepamos a dónde va la economía internacional, es que podemos hablar a dónde va el comercio y a dónde van las finanzas internacionales. Hay unos crasos errores que cometen los gobiernos en América Latina, casualmente de poder individualizar los problemas de la economía, cuando tenemos que ver es un concierto internacional, y más aún nosotros que tenemos una moneda que no es nuestra, pero es satisfactoria para medir las cuentas nacionales, por ejemplo, el crecimiento, la producción, el Producto Interno Bruto, etcétera, etcétera, ¿no? Es importante que nosotros, los que van a hacer o a generar el señor presidente, los asesores, por favor, antes de cualquier cosa, pretender entregarle una moción, un cambio, una reforma en el aspecto tributario, en el aspecto arancelario. No, mucho cuidado con el comercio internacional, por un lado. Por otro lado, las finanzas internacionales. Otro de los inquietudes que a todos los académicos, todos los técnicos, todos los profesionales, todos los gremios del área de las ciencias económicas, financieras y contables, nos preocupa que no hay un unísono, no hay un criterio. Por ejemplo, cuando se ha descubierto un principio activo de un fármaco, lo que hacen es, está el especialista, el doctor en química y farmacia, el médico, el psicólogo, el sociólogo. Hay una clínica de algunos investigadores, unos doctores para darle un aval a un principio activo. Así también nosotros, para poder dar un elemento fuerte que vaya a dinamizar la economía, tanto la nacional como la internacional de un país, porque no solamente la economía nacional. Mucha gente cree que la política económica solamente es la política económica para el aspecto nacional. La política económica también tiene que ver todo lo que es el concierto internacional, cómo cogemos el país y lo incrustamos, lo insertamos a nivel del concierto internacional. Por eso es que yo sí creo que debemos ir hacia los tratados de libre comercio, porque esos tratados binacionales son medios especiales. No estoy en contra, pero sí es un camino hacia. Y por favor, investiguen cómo se formó la Unión Europea. ¿Cuál fue el éxito? El éxito casualmente fue iniciar los binacionales y llegó al Tratado del Libre Comercio. Por favor, el mercado común europeo. Y se protege. Y hay una... no entran porque hay plata de ganar. Correcto, es decir, la autoprotección regulada mutuamente entre los países que componemos ese tipo de bloques, ¿no? Esto es importante. Entonces, por favor, yo sí considero que hay que analizar tanto en la teoría económica de un país lo que es la microeconomía y la macroeconomía con cada uno de sus elementos. Muy bien. Doctor Lama, ¿qué opina usted sobre la ley de inversión que le toca debatir la Asamblea? Y por supuesto, ¿cuál debe ser el rol del sector financiero ahora? Bueno, el rol del sector financiero, como siempre ha sido, y la ley de inversión tiene que tender hacia el apoyo de los emprendedores privados. El gobierno, con todo respeto, ya lo dijo una vez el expresidente y lo ha repetido 1500 veces, el gobierno es mal administrador. La ley de inversión tiene que ser hacia los emprendedores privados, como se lo explicaba hoy más temprano a Douglas. Tienes que sacar la carga burocrática del gobierno y llevar esa carga a la carga productiva del sector privado, dinamizar la economía mediante el apoyo, el crecimiento económico de la parte privada. Por ejemplo, una cosa muy sencilla.
Yo soy un hombre que estoy en pro de la apertura del IES a los prestadores externos. Un prestador externo al cual cobra por un tarifario que hay, no cobra lo que cobra normalmente. Un prestador externo sale aproximadamente 1.6 más eficiente que cualquier paciente operado en cualquier de los hospitales del IES. Por decir un ejemplo, un apéndice, por decir un ejemplo, es $1.000. Si a un prestador externo se le entregan $1.000.000, quiere decir que ha hecho 1.000 apéndices. A cualquier prestador interno del IES, interno, Teodoro, Achecán, el de los Ceibos, usted le entrega $1.000.000 y ellos no llegan a hacer ni siquiera 400 apéndices. Es la medida de eficiencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Haciendo más hospitales, ¿qué privilegiamos? Los contratos. Ya lo sabemos. Cómo se manejan los contratos. ¿Qué privilegiamos? A cerca de 8.000 únicos empleados de los prestadores internos del IES, pero ¿qué es lo que hacemos? Le ponemos la pata en el pescuezo a 4 millones de afiliados cuya atención, con todo respeto a mis colegas, cuya atención no es ni cálida ni de calidad. Es una extensión porque no conozco todavía a 4 personas seguidas que le preguntes que no se quejen del IES. Entonces, ese es el punto. Tienes que promover la prestación externa, descentralizar un poco la práctica del Estado. ¿De qué vale tener un monstruo de hospitales? El otro día visité el hospital de Sofragua, allá al fondo de la que antes se llamaba la Valerio Estacio y ahora se llama la 8. 5 kilómetros al fondo, 5 kilómetros. ¿Qué quiere decir? Que esperan que la Valerio Estacio crezca 5 kilómetros más allá porque usualmente los hospitales deben estar en el centro de la población. Sí, el Monte Sinaí para allá atrás. Ya, ok, listo. Un hospital espectacular, abismal, faraónico. Pero solamente el mantenimiento en aire acondicionado, ¿cuánto va a costar? Es decir, vamos a medir eficiencia. Vamos a medir eficiencia. Economía de escala, ¿no? Economía de escala, es decir, tenemos que medir eficiencia, 490 y pico camas para cerca de 4 hectáreas.